Vamos a tener la escuela dominical. Pueden ir pasando atrás hasta los 8 años. Vamos a ir con mi esposa Giliana aquí al lado para la escuela dominical. Y también voy a invitar a David a que pueda pasar para compartirnos la palabra. Bueno, es un gusto y un gozo poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio y realmente lo que vamos a compartir hoy día es muy probable que hemos escuchado este texto antes. Y la verdad es que hacerlo como buscamos hacerlo en la iglesia, expositivamente y consecutivamente, trae muchas luces, porque tratamos de ver el libro de inicio a fin, y lo que hoy día, que es un pasaje bastante conocido, que estoy seguro que algunos hasta de memoria se lo saben, torna mucho más sentido escuchando qué es lo que decía en el anterior capítulo. Y hoy día vamos a ver Filipenses 2, desde el 1 al 11. Así que quiero animarles, por favor, si pueden abrir sus Biblias en este hermoso libro de Filipenses. Voy a leer Filipenses 2, del 1 al 11, y después oramos entregándole al Señor la palabra. Amén. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced y completad mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por enviar a Jesús a que muera por nosotros y que nos dé posibilidad de tener vida eterna. Gracias porque aún siendo Dios, siendo el Creador, siendo el que había hecho todo por el poder de su boca, decidió volverse hombre para representarnos en algo que no podíamos representarnos a nosotros mismos. Gracias, Dios. Amén. Bueno, a mediados del 2017, mi familia tuvimos el gozo y la alegría de saber que mi esposa estaba embarazada por segunda vez. Y fue una alegría muy grande. Nosotros estábamos buscando a esta pequeña que ahora está en el Ministerio de Niños. Y bueno, nosotros estábamos volviendo al país, habíamos viajado para estudiar y fue los 9 meses más movidos de mi vida, yo creo, porque sucedieron muchas cosas, entre que llegábamos, traslados y cosas, pero bueno, al final de la carrera, la pequeña nace, estamos muy felices de eso,
y ya es la primera noche de vida. Comienza a tomar leche y comienza a devolverla, casi de inmediato. Y eso fue un tema complicado para nosotros porque, casi ya en el hospital nos dimos cuenta y nos avisaron de que ella tenía un reflujo. Y para los que han vivido esto o conocen a alguien que ha pasado por esto, es una situación bastante complicada porque los bebés lo que más necesitan es tomar leche y engordar, y en los primeros meses son vitales. Pero bueno, ese momento nosotros comenzamos a lidiar con algo así, que fue muy fuerte para nosotros siendo, nuevos en todo eso, ¿no? Y vamos ese primer mes bastante al pediatra, parece que está remontando, pero al final del mes, que tenía que haber subido 1 kilo, está al menos unos cuantos gramos más. Y el doctor tira el grito al cielo y dice, ahora tenemos que ser más fuertes, hay que darle omeprazol a la pequeña. Y en sí se torna complicada la situación, pero quien vive una situación más complicada es su mamá, ¿no? Que realmente ahí comienzo a entender algo que no había entendido y que es difícil de entender. El amor que una madre tiene por su hija, ¿no? Porque comienza a buscar las dietas, comienza a renunciar a un montón de comida que producía que este reflujo se amplifique. Y durante todo este tiempo y este trayecto, que son 6, 7 meses hasta que la pequeña ella lo hace increíblemente, agarra y realmente escogía qué comía. Y gracias a eso nuestra pequeña ahora está muy bien, pudo revertir ese proceso. Pero en todo eso yo pude ver un amor genuino de una mamá con su hija, algo que no es usual. A veces el concepto de amor es un concepto muy ambiguo para todos, pero cuando lo vemos en carne propia, en cosas que podemos ver y que se vuelven tangibles, se hacen visibles a nuestros ojos. Y exactamente fue lo que sucedió en este texto. Cuando encontramos a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que se hace hombre y renuncia en su imagen humana, y no se aferra, como dice la palabra, sino que se hace siervo. Ahí podemos entender el amor de Dios. Así como yo pude ver ese amor de madre a hija, que probablemente aquí hay muchas mamás que han experimentado esto. Ese amor genuino del Padre por cada uno de nosotros al enviar a Jesucristo, y de Jesús por continuar esa obra. Realmente uno puede entender. Si no entendemos y no vemos ese amor tan grande de Cristo, el Evangelio no tiene sentido. Seguir una vida cristiana sin Cristo es totalmente imposible. Solo ver a Cristo y seguirlo a Él nos lleva a poder perseverar. Solo a través de ver a Cristo, solo a través de seguirle. Esta mañana vamos a ver cómo el ejemplo de Cristo es indispensable para poder seguirlo. Y mientras más lo hacemos, nos asemejamos más a Él y lo glorificamos con nuestras vidas. El punto número 1 es: Cristo es el motor de nuestra humildad. Ahora, lo que les mencionaba al empezar el mensaje es cierto. Cuando empezamos este mensaje, verso 1, capítulo 2, nos está diciendo por tanto. Para las personas que les gusta la gramática, un por tanto es un conector que va a utilizar lo que se está diciendo antes para formar un punto a lo que se quiere decir luego. Entonces es importante prestar atención a esto, porque Pablo no está escribiendo el capítulo 1 y un mensaje, capítulo 2, otro mensaje. Él está escribiendo un libro, porque tiene un mensaje para los filipenses. Y a este por tanto es muy importante, porque en la anterior semana, los que recordamos esto y lo pueden leer o escuchar el mensaje también, los que no pudieron verlo, se habló mucho de cómo se seguía a Cristo.
Y era a través del Evangelio de Jesucristo que podíamos seguirlo a Él. Era a través de conocerlo a Él, era a través de una relación con Cristo. Entonces por tanto va a ser importante en toda esta parte, porque con lo primero que entra es con cosas que para ellos eran obvias. Cuando leemos, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, está diciendo si hay algo de eso. Todos nosotros, cuando empezamos una vida en el Señor, obviamente vamos a ser estimulados por Cristo, porque es Cristo lo que nos mueve a vivir. Obviamente vamos a recibir un consuelo de amor por Cristo. Obviamente vamos a tener una comunión del Espíritu y obviamente vamos a tener compasión. Entonces Él no está diciendo cosas que podríamos decir, es solamente para algunos creyentes. Está diciendo cosas obvias que todos los creyentes experimentamos todos los días. Todos los días experimentamos consuelo de Dios, todos los días experimentamos la compasión de Dios, todos los días experimentamos una comunión en el Espíritu con Dios. Y Él está diciendo eso, porque dice, verso 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir y conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. O sea, ¿me entienden? Está mostrando todo lo que Cristo ha hecho para que nosotros podamos hacerlo. En otras palabras, está diciendo, ¿estás consciente de todo lo que has recibido? ¿Estás consciente que has recibido un estímulo en Cristo, que has recibido consuelo en Cristo, que tienes comunión en el Espíritu de Cristo, que tienes compasión de Él? ¿Estás consciente? Entonces, completa mi gozo. El anterior versículo, en el anterior capítulo, Pablo hacía mucho énfasis que su gozo estaba en que el Evangelio avance. Y por eso es que dice completad mi gozo. Él tenía un gozo de que el Evangelio estaba avanzando. Pero ahora dice, más me voy a gozar, en otras palabras, si eso se ve entre nosotros. Nosotros siendo el primer ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros, entre nosotros. La palabra de hoy y el mensaje de hoy está dirigido en esa dirección, en que Cristo es nuestro ejemplo, pero nosotros aplicamos lo mismo con nuestros hermanos acá en la iglesia. Y es importante entender esto. O sea, estas marcas de la iglesia de Filipo eran visibles. Ellos eran una iglesia buena y sana. O sea, dentro de todo el Nuevo Testamento, Pablo escribe a iglesias que tenían mayores complicaciones, que realmente habían pecado entre ellos. En Corintios se habla de cosas terribles. En Filipo no. Filipo era una iglesia sana, era un lugar donde el evangelio estaba corriendo, donde las personas estaban respondiendo, pero había algunas contiendas en la iglesia y no había amor en la iglesia. Si bien eran personas que se podría decir adoctrinadas porque sabían y conocían el evangelio, yo creo que había problemas entre ellos, según lo que puede exhortar el apóstol Pablo. Entonces es ahí que Pablo comienza a construir, ¿no? Yo soy muy pro a lo que, ¿cómo se puede decir? Creo mucho en la formación. O sea, creo mucho que las personas deben formarse para hacer lo que hacen. Creo mucho que cuando alguien va a trabajar en algo, tiene que tratar de estudiar y mejorar todo lo que pueda para tratar de ser muy bueno en lo que hace. Y tuve la oportunidad en La Paz de tener un pediatra muy bueno. Este pediatra realmente nos ha sacado de cosas complicadas. Y aquí, para los que somos papás jóvenes papás, es clave tener un pediatra que nos ayude a salir de algunas cosas que no sabemos, ¿no? Y él era así, era muy acertado. Pero ¿cuál era la razón de la cual era tan acertado? Era porque él buscaba, o sea, a pesar de toda la experiencia que ya tenía, seguía formándose, seguía buscando cursos y seguía teniendo experiencia diaria. Y eso era continuo, no se conformaba. Queridos hermanos, de la misma forma,
nuestra búsqueda del Señor tiene que ser continua. Nuestra búsqueda de Dios nos va a guiar a conocerlo a Dios por completo para que el amor que tengamos unos por otros sea algo genuino que viene de Él. Lo conocemos a Él para nosotros poder darlo a conocer, para nosotros poder tratarnos bien, para nosotros amar a nuestro hermano, al que amamos y al que no amamos tanto. Hablábamos la semana pasada, es probable, he crecido en una iglesia, las iglesias siempre hay problemas, las personas somos problemáticas por naturaleza. No estoy hablando de que haya problemas en la iglesia, en cualquier lugar hay problemas entre personas, siempre van a haber. El problema en realidad, y lo que Pablo aquí va a hablar, es cómo lo encaro yo. Cómo yo encaro cuando existen problemas a mi alrededor. Los problemas siempre van a existir. ¿Entienden? O sea, Pablo, después de mostrarles tremendo evangelio, dice, por tanto, si Dios ha sido bueno con ustedes, si Dios ha hecho esto con ustedes, entonces ustedes también a su nivel, aplíquenlo. Muestren el amor de Cristo con el hermano que está a tu costado. Muestra el amor de Cristo en tu trabajo. Muestra el amor de Cristo en tus estudios. Pablo es un educador. Siempre nos da ordenanzas, pero nos da la razón de las ordenanzas. No solo te dice anda, hazlo. Como yo a veces con mis hijas, sí, porque sí, es porque sí, ¿no? No, él agarraba y no, da las razones. Y es importante poder prestar atención. Entonces, en el verso 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considerando al otro como más importante que a sí mismo. Si se recuerdan bien, en la anterior semana, en el verso 15 del capítulo 1, que lo voy a volver a leer ahora, Pablo estaba hablando de que el evangelio avanzaba. Y lo que decía, verso 15 del capítulo 1, dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. O sea, en el anterior capítulo, Pablo estaba mostrando que el evangelio avanzaba. Y avanzaba con gente que estaba interesada en glorificar a Dios y avanzaba con gente que estaba interesada en glorificarse a sí mismo. Por eso dice, literalmente, lo hacen por vanagloria, lo hacen por contienda, lo hacen por envidia, por rivalidad. Y él decía que él estaba feliz de que el evangelio avance. Parece que inclusive había personas entre ese grupo que estaban en contra del apóstol Pablo. Y eso lo hemos podido ver la anterior semana. O sea, querían ponerle algo en contra de él mismo. Ahora Pablo está hablando a ese grupo. No solo a ese grupo, a toda la iglesia, y que lo cual nos salpica a nosotros de hecho, mostrándonos de que la vanagloria y el egoísmo no vienen de Dios, mostrándonos que eso no lo hemos encontrado en Cristo. O sea, nos está mostrando, ha empezado diciendo, bueno, ¿han recibido algo de Dios? La respuesta para ellos inmediatamente debería ser sí. La respuesta para nosotros también debería ser sí. ¿Hemos recibido algo de Dios? ¿Hemos recibido consuelo? ¿Hemos recibido salvación? Entonces podemos ir a que Pablo también nos está exhortando a nosotros. Entonces nosotros completaremos ese gozo sintiendo lo mismo que sintió Cristo, haciendo lo mismo que Él hizo. Yo tengo 2 tías, una por cada lado, por lado del padre y lado de mamá. Ambas tías se hicieron cargo de mis abuelas. Mis abuelas lograron pasar la barrera de los 90, algo que en los 2 lados, algo que generalmente no sucede. Pero ustedes saben que cuando ya las personas comienzan a tocar los 80s, o inclusive a veces, dependiendo si hay enfermedad, inclusive en los 70s, comienzan a depender de otra persona. Y eso sucedió. O sea, con el tiempo comenzamos a ver una dependencia de estas personas. Y estas personas cambiaron su agenda personal. Cambiaron una de ellas se trasladó. O sea, tuvieron que cambiar su vida para poder atender a otra persona.
Y para mí estos ejemplos, así como el de Aduicita que pudo cuidar a Rebeca, o mis tías moviéndose para cuidar a mis abuelas, son los ejemplos en donde vemos el amor genuino y nos ayudan y son un pantallazo de lo que Dios hizo por nosotros. Él hizo eso exactamente. Él dejó todo lo que tenía para servirnos. Él no se aferró, como ahorita vamos a ver. Por eso en el verso 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, eso es algo importante. Acá en la iglesia, o en tu trabajo, o en tus estudios, puedes velar por los intereses de otra persona para mostrar el amor de Cristo. Yo sé que esto no es fácil, en realidad se torna bastante difícil, pero la palabra de Dios está mostrando que si hemos entendido el Evangelio y recibido todas las cosas grandes que Dios nos ha dado, entonces tenemos la fuerza para poder hacerlo y poner en práctica, día a día. Hasta este punto hemos visto cómo Pablo exhortando a los hermanos y al resto a poner a las personas como superiores a él mismo. Ahora vamos a ver cómo el ejemplo de Cristo nos permite hacerlo. Punto número 2, Cristo, nuestro ejemplo de humildad. Cristo es nuestro ejemplo de humildad. Este es uno de los pasajes y de los versos más conocidos de la Biblia. Haya pues en vosotros, en la Reina Valera dice este sentir que hubo en Cristo, en la versión de las Américas que estoy leyendo ahora dice esta actitud que hubo en Cristo. Entonces, pero es importante entender qué es lo que está queriendo transmitir el apóstol. Hace un momento, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, busquen poner al resto como superiores. Busquen poner a los otros antes que ustedes. Ahora nos está dando la razón por la cual podemos poner al resto antes que nosotros. Y ahí entra con un verso tan poderoso como Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Colosenses 1:15 y 17 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de Dios creador del cielo y la tierra. Vemos en Génesis 1, hagamos al hombre, plural. Jesús es y era Dios. Y aquí la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros esta actitud. En la Reina Valera dice este sentir. Si vamos al original, la palabra nos dice esta forma de pensar. Como es tan largo, tratan de agarrar palabras que quieran, que muestren esto. Pero es nuestra forma de pensar, tiene que ser conforme a lo que Dios hizo. ¿Por qué podemos ser buenos con otros? ¿Por qué podemos tratar bien y mostrar el amor a otras personas? Porque Cristo, que es, era y va a seguir siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo
y tomó forma de siervo. Si alguien podía haber agarrado y sacar su currículum y decir, aquí vale todo, ustedes no me van a tocar, nadie me va a crucificar, nadie me va a tocar, me estás diciendo que estoy equivocado, polvo, ya era polvo. Él sí podía hacer eso. Imagínense si nosotros tuviéramos mitad de esa habilidad, ya creo que la tierra no existiría. Pero él no se aferró a eso. Claramente hay una interacción, si recuerdan, cuando Pedro quiere defender a Jesús, saca su espada y le corta la oreja al otro. Básicamente Jesús le dice, ¿no sabes que yo puedo agarrar y mandar un ejército acá y destrozarlos a todos ellos? Pero él estaba consciente de que ese propósito que él estaba cumpliendo en esta tierra tenía que suceder de la forma en la que sucedió. Y eso es un ejemplo para nosotros para poder vivir de la forma en la que debemos hacerlo. Me gusta mucho 2 Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos ese vaso de barro. Recibimos el Evangelio, recibimos el regalo de Dios, pero nosotros seguimos siendo un vaso de barro. Y hay un tesoro dentro nuestro, que no lo hemos comprado, que no lo hemos pagado, pero que lo tenemos porque es Cristo que se hizo hombre, perdonó nuestros pecados y nos ayuda a vivir cada día y nos sostiene en cada momento. Entonces, si yo quiero, pretender que porque tengo una personalidad muy buena, las personas deberían respetarme más, o porque tengo dinero, o porque tengo una buena carrera, o porque soy chistoso. Ustedes pueden llenar esa línea, porque sé que cada uno es diferente. No existe nada de lo cual nos deberíamos poder aferrar para no extender el amor de Dios a nuestro hermano. Porque el creador del cielo y de la tierra no sacó su currículum cuando se trató de morir por nosotros. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que somos criaturas, debemos agarrar y poner delante de Dios lo que somos y amar a nuestro prójimo? Amén. Ese milagro, y no quiero dejar de hablar, porque yo sé que el mensaje el cual nos está mostrando aquí es entender lo que Cristo ha hecho para nosotros hacerlo acá en la tierra, pero no quiero dejar de lado de que se está hablando de la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús es el hecho más majestuoso que ha sucedido en la tierra. Es el momento en el que Dios ve nuestra condición humana, sabe que no podemos ser salvos, sabe que nos espera condenación eterna y envía a Jesucristo para que se vuelva hombre, viva una vida perfecta, sin pecado, y nos represente en una muerte, pagando nuestros pecados, resucite al tercer día y nos dé la oportunidad de tener redención. El autor Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, define la encarnación de Jesús de esta forma. Aunque la palabra no aparece explícitamente en las Escrituras, la Iglesia ha usado el término encarnación para referirse al hecho que Jesús es Dios en carne humana. La encarnación fue la acción de Dios el Hijo, por medio de la cual tomó naturaleza humana. Cuando hablamos de tal manera nos amó, y vemos esta parte, dice, el cual no existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. ¿Por qué se hizo semejante a nosotros? Para representarnos. Para que por medio de Él podamos tener vida nosotros. Uno de los versos, de mis versos favoritos de la Biblia es 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se convirtió en hombre para perdonar tus pecados y los míos. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y el Evangelio de Jesucristo está hablando a tu corazón, tú puedes responder a este mensaje en arrepentimiento y fe. Porque esa salvación está disponible para el que se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y vive una vida con Él. Y la promesa es eterna. Entonces, claramente, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que no había pecado, el que nunca pecó, se hizo por nosotros pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios sea pagada en alguien, y eso es Jesucristo. A mí no me van a juzgar por los pecados que cometo en esta tierra, porque le juzgaron a Cristo, si es que yo he reconocido a Él como mi Señor y Salvador. Esa es la encarnación de Jesús. Ese es el milagro de la encarnación de Jesús. Pero Pablo no se queda ahí. No se queda en mostrar que Jesús se encarnó. No se queda en esa parte. Verso 8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay dos cosas aquí, principios muy importantes. Jesucristo fue obediente y fue siervo. El Dios del universo, que creó todo por el poder de su boca, que dijo sea la luz y fue la luz, que dijo sea el agua, que dijo seas tú y fuiste tú, se humilló a sí mismo, fue siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo bastaba una palabra para librarse de esa muerte. Pero no lo hizo, porque fue obediente a Dios. Acuérdense esa parte en Getsemaní: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Podemos leer el siguiente capítulo: Cristo murió en la cruz. Él sentía, era un hombre como nosotros, tuvo esa semejanza. Pero gracias a Dios que Él decidió continuar hasta el final, porque hoy día tenemos salvación por eso. Y ahora, ¿qué es lo que Pablo nos está encargando después de entender ese tremendo regalo? Sean buenos entre ustedes, que seamos buenos con el que está a tu lado. Si hemos entendido el Evangelio correctamente y en su gran magnitud, inmediatamente deberíamos tratar bien a las personas que están a nuestro lado. Inmediatamente deberíamos ser capaces de morir a nuestro orgullo, de morir a nuestra comodidad, de morir a lo que somos para compartir el Evangelio en nuestro medio. Esa es la aplicación de esta parte. Realmente el Evangelio nos da mucho ejemplo. No podemos vivir el Evangelio sin Cristo. Seríamos solo fariseos que cumplen la ley para su propio bienestar. Nosotros cumplimos la ley, o cumplimos o buscamos vivir vidas conforme al Señor, no porque nosotros seamos capaces de hacerlo, sino porque Cristo nos dio vida y nos dio la capacidad de hacerlo. La centralidad del Evangelio debe estar y fluir en nuestras venas todo el tiempo, porque si hacemos algo es por la muerte de Cristo. Su muerte, su vida perfecta, su resurrección nos dan la capacidad de ser nosotros hijos de Dios obedientes. No existe otra razón.
No existe otra causa y no existe otra forma. Entonces, cuando nosotros pretendamos ser mejores que otras personas, o pretendamos que porque hablo bien, o porque me veo bonito, o porque lo que sea, las otras personas deberían respetarme y deberían tratarme mejor, o deberían no entrar en esto, recordemos que Cristo, el creador del Evangelio, no sea el creador de todo, de los cielos, la tierra, de todo, no se aferró, sino que se entregó. Eso nos sirva a nosotros la próxima vez que tengamos a alguien al cual querramos eliminarlo, al cual no querramos. Si Cristo pudo tener esa paciencia y ese amor, nosotros también podemos. Por medio del Evangelio, nuestras vidas son cambiadas. Hasta este punto hemos visto cómo Cristo es humilde y nos da un ejemplo para ser humildes a nosotros igual. Ahora vamos a ver cómo Dios lo exalta sobre todo. Pablo no se queda ahí. Pablo les muestra a los filipenses cómo el Señor es exaltado por esta gran obra. Dios reconoce la gran obra de Cristo. Punto número 3. Cristo es el que se lleva toda la gloria. Jesucristo siempre se debe llevar toda la gloria. El verso 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que se le dio un nuevo nombre a Jesús, el de Salvador, Redentor. Y por ese nombre, claramente aquí nos dice que se van a arrodillar todos. Ese gran acto, esa gran vida, esa gran forma en la que Cristo nos dio vida, nos salvó, tiene que ser reconocida por nuestros labios, tiene que ser reconocida por nuestra forma de pensar, tiene que ser reconocida por nuestra forma de actuar. Mañana, cuando estemos en nuestro diario vivir y hay una persona que, no sé, nos ofenda o nos trate mal, acordémonos de que Cristo fue capaz de amarnos cuando nosotros solamente éramos hijos de ira, como dice la palabra, lo mismo que los demás. Cuando nosotros solamente queríamos ofender a otros, Él nos amó. Entonces esto nos permite vivir para Él. Y aquí claramente nos muestra, Jesús fue avergonzado por llevar la cruz. Jesús fue muerto en una muerte de cruz, la muerte que se le daba solamente a los peores criminales. La palabra de Dios nos dice que si algún día nosotros somos avergonzados, estemos contentos. Si el hecho de llevar tu fe al trabajo, al estudio o a lo que tú hagas te hace llevar vergüenza, es honra para Dios. Que realmente las personas que están a nuestro alrededor escuchen el Evangelio, no solo por nuestras palabras, sino también por nuestros actos. Quizás el Señor te pone en un lugar en el cual tú seas la única Biblia que las personas puedan leer. Quizás el Señor te ponga en un lugar que tú hables la palabra de Dios y las personas entiendan el Evangelio como nunca la entendieron. Y Dios permita que seamos la Biblia, que algunas personas lean para salvación para después leer la Biblia que probablemente no querían leer. Es importante esto, y todo esto va
va para la gloria de Dios. Todo esto nos tiene que llevar a glorificarlo a Él. Cuando Pablo, en el versículo 10, está diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que él está haciendo es citando al profeta Isaías. El profeta Isaías, 800 años, un poco menos de 800 años antes, en Isaías, capítulo 43, verso 23, había usado estas palabras. Isaías estaba profetizando cómo el reino de Jerusalén en el tiempo de Ciro iba a ser reconstruido. A través de Ciro, Dios iba a utilizar un rey pagano para que Jerusalén pueda volver a ser reconstruida. Pero al final de esa profecía, en el versículo 23 del capítulo 45, él dice, pero no se van a postrar a otro, que al final el que va a venir es Cristo, en el cual realmente delante de Cristo toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. En ese momento Ciro era un rey gigante, era un imperio temible, terrible, que comía a todos los otros imperios. Y Isaías está mostrando por parte de Dios, yo voy a usar a este pagano para que Jerusalén vuelva a tener su lugar. Pero en realidad, al final del día, el que se va a llevar la gloria y el verdadero Dios es Jesucristo. Isaías estaba profetizando de Jesucristo sin saber quién era Jesucristo. Hoy día nosotros sabemos quién es Jesucristo. Podemos leer Isaías y saber que Dios le dio esa profecía a Isaías para que nosotros entendamos que no existe imperio, ni tierra, ni persona en este lugar y en esta tierra que sea tan poderosa como Dios. Isaías 45, verso 23 dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y Pablo agarra esa palabra de Isaías 800 años después y dice, de él estaba hablando el profeta Isaías, Jesucristo aquí. Entonces, nosotros, un poco menos de 2000 años antes de esta carta, también tenemos que ser recordados de que toda la gloria va para Él, que toda la honra va para Él, que ante Él se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Me impresiona cuando dice en el cielo, vemos el cielo, no sabemos qué cosas más habrá por allá. En la tierra, todas las personas que conocemos, debajo de la tierra. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es, no importa de dónde sea, no importa qué exista o qué cosa sea, toda persona, toda cosa, todo se va a postrar delante del Creador. ¿Quién? Jesucristo. Todos vamos a reconocer su poder. Y esa profecía de Isaías se cumple en Jesús. Y esa palabra tiene que recordarnos a nosotros para vivir hoy día postrados en la cruz también. Entonces, cuando entiendo esta verdad, a quien glorifico es a Dios, no a mí, y puedo tratar bien a las personas que están a mi alrededor. Puedo amar a esta persona que, si vale el término, no sería amable. Hay personas que realmente no nos da el gran gozo de amarlos. Yo estoy seguro de que si Dios hubiera tenido el corazón o pensaría como nosotros pensamos a veces, no hubiera venido a morir por nosotros, ya fuéramos polvo. Pero Él en su gran misericordia nos amó y murió por nosotros. Entonces, querido hermano, hermana, puedes amar a las personas de esta tierra, puedes amar
a otros aquí en esta iglesia. Puedes amar ahí en tu trabajo a personas que no son a las que a ti te encantan. A eso nos está llevando el Señor. La conclusión de este mensaje es que si Cristo tuvo la humildad de ser obediente, si Cristo tuvo la humildad de continuar hasta el final, amando a personas pecadoras, amando a personas que en realidad lo estaban crucificando, amando a personas que pecábamos todos los días en contra de Él, entonces nosotros también podemos amar a otras personas y podemos predicar el Evangelio para gloria de Dios. ¿Ven la comparación? Verso 15, capítulo 1. Algunos predican a Cristo para su propia gloria. Jesucristo para la gloria del Padre. Nosotros para la gloria del Padre. Dios nos libre de estar en ese primer grupo al cual tal vez en algún momento hemos pertenecido o estamos perteneciendo. Porque es difícil, yo sé, exaltar a Dios con todo lo que hacemos. Pero el Señor nos está mostrando que sí se puede a través de Cristo, exaltándolo a Él como el único Rey y Señor de nosotros. Amén. Nos pondremos de pie. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque realmente es por tu gracia y por tu amor que nosotros podemos amar a otros. Señor, si fuera por nosotros mismos, no somos nada, Dios. Pero es por tu amor, tu gracia y tu favor que podemos entender tu evangelio y podemos comprender quién eres tú. Ayúdanos a amarte, quererte y a saber que realmente a ti va toda la gloria. Si algo somos, si algo tenemos, vino de ti. Ayúdanos a entenderlo, ponerlo en práctica, Dios. Gracias, Señor. Amén.